Gracias, presidente. Gracias, presidenta y colegas. Creo que hay que definir el debate. Acá estamos hablando de una vacancia y hay dos dictámenes. No confundamos el debate con cuestiones que no tienen nada que ver con lo que se está estudiando. El sector mayoritario, el dictamen en mayoría plantea que se corra la lista de titulares y se incluya una persona, se le haga jurar a una persona que no está proclamada. Y el dictamen en minoría plantea que se aplique el artículo 182 de la Constitución. No estamos discutiendo acá la culpabilidad o la inocencia del señor Esquivel porque no nos corresponde. Y digo esto porque pertenezco a un sector político que se ha tomado muy en serio el derecho a la niñez. Siendo diputado participé de la aprobación de la legislación vigente y del convenio internacional también. Y una persona de mi sector político ha sido la propulsora durante años, porque no se quería aprobar la iniciativa para aumentar las penas a los abusadores de menores. Y si este señor, que hoy está procesado por abuso de menores, es condenado y se le aplica una pena importante, porque antes creo que el abigeato tenía una pena mayor que el abuso de menores. Y si este señor resulta culpable y es condenado a una pena importante, va a ser gracias a una iniciativa legislativa de la ex senadora Desirée Masi y de otras colegas y colegas que la acompañaron. Así que algunos sí nos tomamos en serio el tema de los derechos de la niñez, pero ese no es el tema de debate hoy, porque nosotros no somos un órgano jurisdiccional. Nosotros no nos podemos poner a discutir quién es culpable o quién es inocente, o qué vamos a hacer en el futuro cuando se produzcan las siguientes elecciones. Vamos a llamar a los fiscales y a los jueces para preguntarles, después ya de que la gente votó, quién tiene derecho a asumir y quién no tiene derecho a asumir. ¿Y cómo queda el principio de la presunción de la inocencia? Muy peligroso es tocar cuestiones que hacen a la voluntad popular en una democracia representativa. Recién estuvimos hablando de la imputación contra Miguel Prieto. Claro que es importante que se investiguen todas las denuncias contra él y contra todas las personas. Pero no se puede interrumpir un mandato electivo. Ahí están pidiendo la prisión preventiva de entrada. ¿Con qué objetivo? Con interrumpir el mandato, su mandato como intendente. A Mario Ferreiro le sacaron una patada de la intendencia municipal. Entró una fiscala con la policía, una fiscala muy cuestionada. Patearon la puerta de gabinete y de esa manera le forzaron a renunciar y después Mario Ferreiro fue declarado inocente. Eso es lo que pasa cuando nosotros empezamos a tocar las instituciones o nos salimos de la Constitución. No es un hecho banal salirse de la Constitución. Me preocupa que acá se esté diciendo, este no es un tema de la Constitución nomás. Claro que es un tema de la Constitución. Es un tema que hace a la democracia representativa. Estamos tocando la representación y el voto popular o pretendemos hacerlo. Eso es lo que se está hablando. Y más aún ahora, que el voto ya no es por lista sábana. No sabemos exactamente cuántos votos tuvo cada uno. Fíjense, fíjense lo peligroso que es. Bueno, hay países que ciertamente, por ejemplo, Brasil tiene la ley de ficha limpia, que es una ley donde se revisan los antecedentes de los candidatos. Pero nuestro país no tiene ese sistema. Ahora, ¿cómo empezó la deriva autoritaria en Venezuela? Antes de que le metan preso a Leopoldo López y a muchos más. ¿Cómo empezó la deriva autoritaria? Inhabilitaron a mil candidatos. Creo que estaba Chávez todavía.
a 1000 candidatos, entre ellos Leopoldo López. 1000 candidatos fueron inhabilitados y no pudieron postularse, no pudieron competir. A toda la dirigencia de la oposición venezolana le dejaron fuera de las elecciones. Y fíjense ahora que quieren hacer, que la oposición venezolana está tratando de que hayan elecciones limpias y libres en Venezuela. ¿Quién es la candidata que lidera la intención de voto? Que están haciendo unas primarias entre todos los partidos de la oposición. ¿Y quién es la candidata que lidera? María Corina Machado. Pequeño detalle, está inhabilitada. Muy probablemente va a ganar las primarias y va a ser la candidata de la oposición, pero no va a poder competir, porque está inhabilitada. ¿Y quiénes son los que están inhabilitados? Los mejores candidatos. Los mejores candidatos no pueden competir. Y por supuesto que nadie dice, te inhabilitamos porque sos de la oposición. Por supuesto que nadie va a decir eso. Le inhabilitan por cualquier cosa, así como a Leopoldo López. ¿Por qué le metieron preso a Leopoldo López? Porque convocó a unas movilizaciones en las que después hubo violencia, exceso de uso de la fuerza por parte de la policía y también violencia. Centenares de miles de personas movilizándose, puede pasar cualquier cosa. Le culparon a él. No se le procesó a nadie del Estado por la represión, pero él estuvo preso varios años hasta que se tuvo que exiliar. Ahora, no es el caso que estamos tratando. Y ciertamente la persona afectada en este caso no tiene esos antecedentes, pero repito, no nos corresponde a nosotros discutir o debatir su culpabilidad, y tampoco se plantea eso. Tampoco se plantea eso porque acá ninguno de los dos dictámenes se refiere al juramento del señor Esquivel. Ninguno de los dos dictámenes hablan del juramento. De hecho, la Constitución no establece, lo que dice con el juramento es al momento de su incorporación. El juramento, y acá hay mucha literatura sobre el tema en tribunales constitucionales, el juramento es una condición de que la persona que se incorpora a un juramento o promesa, como dice nuestra Constitución, de que una persona que se incorpora a un cargo público va a respetar la Constitución, que es el juramento o promesa que hicimos todos. Entonces, el dictamen en minoría plantea que debe asumir el suplente. Y el dictamen en mayoría plantea que debe asumir, el suplente está proclamado, y el dictamen de minoría plantea que asuma a alguien que no está proclamado. Pero aparte, varios problemas hay ahí, porque, en principio porque se basan en un artículo del reglamento, más allá de que el reglamento tiene partes vigentes y partes no vigentes, ya los colegas explicamos muy bien eso. El artículo 182 al que hace alusión el dictamen en mayoría habla de renuncia, inhabilidad o muerte. En este caso la vacancia no se produjo ni por renuncia, ni por inhabilidad, ni por muerte, porque la inhabilidad requiere sentencia firme de ejecutoriada, y esa es una norma que tiene que ser leída de manera restrictiva, según lo que establece la propia legislación. Entonces, también están los artículos 161 y 162 del Código Electoral. Ambos hablan de renuncia, inhabilidad o muerte. Tampoco se aplican. ¿Cuál es el artículo aplicable entonces? El 187, que habla de vacancias temporales o permanentes. Y el 187 dice expresamente que tiene que asumir el suplente. Entonces, presidente y colegas, y más allá de toda otra consideración, acá la norma constitucional aplicable es clara.
es el artículo 187. Se le tiene que convocar al suplente. Y todas las demás consideraciones sobre el juramento, sobre el permiso, eso se podrá ver en su momento, si hace falta, si es necesario, si eventualmente cambia la situación procesal de la persona afectada que está ocasionando esta vacancia. Pero entre tanto, corresponde, por mandato expreso de la Constitución, aplicar el artículo 187 y convocar al suplente, al primer suplente de Cruzada Nacional, para que asuma ese cargo, este cargo de senador y llene la vacancia temporal. Muchas gracias.